hojita. Bueno, vamos a hacer una lectura y luego, si ustedes ya lo tienen completado hasta lo donde dice los pies de barro y de hierro. Bien, voy a leer donde dice el rey se quedó preocupado. Fíjense, más o menos la hojita vendría a ser esta altura, en la mitad casi de la última parte, del último párrafo, casi en la mitad. El rey quedó preocupado por el futuro de su reino, versículo 29. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Muy bien, ahora sí avanzamos entonces. De modo que Dios le dio una visión de los reinos, hasta allí lo tienen, de los reinos venideros. Vio una enorme imagen de hombre. La cabeza era de oro, eso ya lo tienen. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce. Seguimos, las piernas de hierro y pies de barro y de hierro. Hasta ahí lo tiene. Ahora sigamos. También vio una piedra que daba contra los pies y reducía a polvo toda la imagen. Luego la piedra creció y llenó la tierra como una gran montaña. El versículo 28 del capítulo 2, ¿quién lo lee? Capítulo 2, versículo 28. ¿Qué dice? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu campo. Muy bien, entonces, ¿para cuándo es la visión que Daniel está contemplando? Para los postreros tiempos, para los últimos tiempos. Por lo tanto, la visión que Daniel vio en Babilonia es una visión que abarca inclusive nuestros tiempos y seguirá así hasta que venga la segunda venida de Cristo para establecer su reino sobre la tierra. Por lo tanto, aún nosotros, aunque vivimos el tiempo de la gracia y el tiempo de la iglesia, vivimos bajo lo que es esta profecía de Daniel proyectada hasta la segunda venida de Cristo. Increíble, hermanos. Muy bien, el versículo 28 nos dice que el significado completo es, anoten allí, para los postreros días. Para los postreros días, es decir, para los últimos días. Cada metal representa un reino diferente. En esa imagen que vio Nabucodonosor, en esa imagen que tenía diferentes metales, representa reinos diferentes. Babilonia, anoten allí, Babilonia era la cabeza de oro, según lo que dice el versículo 38 de Daniel, cuando le dice al final del versículo: tú eres aquella cabeza de oro en la imagen. Lo seguirá el imperio, anoten allí, Medo-Persa. Lo seguiría el imperio Medo-Persa. Es decir, después de Babilonia, del reino babilónico, iba a venir el imperio Medo-Persa. El pecho y los brazos de plata simbolizan obviamente que vendría, anoten allí, Grecia, con el gran emperador Alejandro Magno. Entonces tenemos nosotros allí que significa Grecia. Luego viene... me estoy confundiendo. El imperio Medo-Persa significa los pechos y los brazos de plata. El vientre y los mulos de bronce simboliza Grecia. El vientre y los mulos de bronce es Grecia.
Roma, anoten allí, después de el vientre y los mulos de bronce, viene Roma, que le seguiría con 2 piernas de hierro. Con 2 piernas de hierro. Ya vamos a explicar todo eso. El imperio romano se dividió en 2 partes, oriental y occidental. Por eso simboliza en la imagen 2 piernas de hierro. Viene la última parte, los pies de hierro y de barro. Una mezcla quebradiza. Representa los reinos, anoten allí, representa los reinos del final de los tiempos. Representa los reinos del final de los tiempos. Vamos a hacer un alto allí. Bien, entonces tenemos nosotros en esa imagen que se le reveló en sueño a Nabucodonosor los diferentes imperios y potencias mundiales que iban a durar hasta la segunda venida de Jesucristo. Obviamente, si nosotros decimos el imperio romano, ya pasó el imperio romano, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Estos imperios ya no existen. Y uno diría, bueno, pero si acá la imagen que vio Nabucodonosor abarca hasta la segunda venida de Cristo y únicamente menciona como uno de los últimos imperios con las piernas de hierro al imperio romano, tendríamos que investigar qué significa aquellos dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Bueno, es muy interesante porque lo vamos a ver, que esa es la última forma de gobierno para el tiempo final. Para cuando Cristo regresa por segunda vez en su venida a establecer su reino sobre la tierra, la forma de gobierno que encontraremos en ese momento es la forma simbolizada aquí por los 10 dedos del pie, que son 10 reyes, que luego lo miraremos bien. Entonces, debemos entender esto y tenerlo claramente, hermanos. El tiempo de los gentiles se conoce cuando Israel pierde hegemonía y cae bajo el dominio babilónico. Por lo tanto, desde Daniel capítulo 2, que se revela esta imagen, hasta la segunda venida de Cristo, tenemos nosotros varios imperios. Imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano, y acá hay que prestar atención, el imperio romano revivido, simbolizado en estos 10 dedos del pie, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ya lo vamos a mirar a eso. Sigamos leyendo. El reino del final, continuamos cuando dice: el reino del final de los tiempos, una continuación del imperio romano dividido en 10 reinos, los 10 dedos de los pies. Por supuesto, el reino humano final sobre la tierra será el del anticristo, anoten allí, será el del anticristo, porque vamos a ver cómo de entre esos 10 reyes, al final de los tiempos surge el anticristo. Durante la última parte de la tribulación, es donde saldrá este dictador mundial, el anticristo. ¿Cómo acabará todo? Es la pregunta. Cristo, la piedra. ¿Se acuerdan que a la imagen que la golpea? La piedra. ¿Dónde la golpea?
En los pies, porque los pies simbolizan la última forma de gobierno al final de los tiempos. ¿Cómo sabemos que Cristo es esa piedra? Bueno, vamos a leer algunos pasajes. Vamos a ir a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 44. Mateo capítulo 21, versículo 44. El Señor Jesucristo dice lo siguiente. Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Es interesante. El Señor Jesucristo dice, sobre quien cayere esta piedra será quebrantado. Es decir, si alguien tropieza con esta piedra, que era Cristo, si alguien no lo acepta como el Mesías, si alguien no le abre su corazón a Él, tropezará sobre esa piedra, caerá sobre esa piedra y esa persona será quebrantada. Pero luego dice, pero ¿qué pasa si la piedra cae sobre la persona? ¿Qué le va a pasar? Si esa piedra viene sobre la persona, esa piedra lo desmenuzará. ¿De dónde sale esa frase que lo va a desmenuzar, que la va a volver polvo a esa persona que se rebela contra el Señor? Claro, es una alusión a una piedra que pulveriza, una piedra que desmenuza. El Señor, cuando está citando este versículo a los fariseos, a los líderes religiosos, cuando le está citando este pasaje, esta parábola de la viña, el Señor está tomando como referencia a Daniel capítulo 2. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 2 nosotros leemos que va a venir una piedra, una roca no cortada con mano de hombre, y va a venir sobre esa imagen. La imagen representa ¿qué cosa? Imperios. Sobre los imperios de los hombres, sobre el gobierno de los hombres, sobre la autoridad de los hombres, sobre la forma que los hombres establecieron forma de gobierno a lo largo de la historia, simbolizado en estas potencias mundiales y en la última simbolizada en el imperio romano revivido. Caerá esa piedra en la segunda venida de Cristo, y en Daniel capítulo 2 nosotros hemos leído que una vez que la piedra cae, lo pulveriza, la desmenuza a esa imagen que simboliza gobiernos de hombres, y ya no queda más memoria de esos gobiernos. Y eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque esa imagen, aunque parece gloriosa, parece de oro allí, metal de oro, de plata, de bronce, de hierro, aunque esa imagen tiene ante la mirada de los hombres, mirando esa imagen, una expectación maravillosa, el metal brilla, el metal tiene gloria, pero ese metal, ese reino simbolizado en esas potencias, siempre son gobiernos de hombres tratando de imponerse por encima de otros pueblos, oprimiendo, siendo sanguinario a través de monarcas. Y esos reinos han sido reinos injustos, reinos corruptos, reinos que no traían paz, sino que siempre traían más sangre, más guerra. Hasta que viene una roca, una piedra que la desmenuza para que ya no haya memoria del gobierno y del poderío humano, porque la única forma de gobierno que trae paz, que trae gloria, que trae equidad, que trae justicia, es el gobierno del Señor. El gobierno del ser humano, las potencias mundiales humanas, a través de esos gobiernos, han fracasado. Eso es lo que intenta decirnos. Y nunca van a poder traer la justicia perdurable, la verdadera paz,
que solamente la trae el Señor Jesucristo. Por eso todo gobierno humano, toda nación que intente decir que va a traer la verdadera justicia, la prosperidad, la equidad, no es cierto eso. El gobierno humano no puede consolidar un reino de justicia y de paz y de prosperidad. El único que lo podrá hacer es el Señor Jesucristo en su segunda venida. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo capítulo 24, versículo 30. Habla del Señor Jesucristo en su segunda venida a esta tierra, cuando sus pies posen en el monte de los olivos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor asciende en el monte de los olivos y estaban los discípulos perplejos, atónitos, mirando hacia arriba, y se le aparecieron aquellos ángeles con vestiduras blancas y le dijo: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando así hacia arriba? Porque este mismo Jesús que fue llevado entre vosotros, así mismo que dice, volverá, y cuando Él vuelva va a establecer su reino milenial en este mundo. Pero dice ahí la palabra de Dios, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, ¿con qué? Con poder y gran gloria. Esta es la segunda venida de Cristo. Esta es la roca que desciende del cielo para pulverizar, para ponerle fin al reinado del anticristo, a la última forma de gobierno, al imperio romano revivido, representado en estos 10 reyes, 10 dedos del pie. Luego se representa en 10 cuernos también, que lo vamos a ver. Entonces nosotros vemos que claramente esa roca que viene a pulverizar para que ya no haya más memoria de los reinos de los hombres es el Señor Jesucristo en su segunda venida, y entonces harán lamentación todas las tribus de la tierra, todos los hombres de la tierra se darán cuenta que el que viene es el Mesías, el Señor Jesucristo. Aún su pueblo Israel, que le ha dado la espalda al Mesías, ellos lamentarán como se llora por el hijo primogénito a quien se pierde. Ellos volverán en arrepentimiento al Señor Todopoderoso. Y Él, cuando venga, viene con poder y gran gloria, hermanos. No se compara a esa imagen que tenía gloria. Esta es la verdadera gloria, el Señor Jesucristo. Muy bien, continuamos. Entonces la última forma de gobierno que nosotros tenemos es representada en los 10 dedos del pie, parte de hierro, parte de barro cocido. Es la última forma de control humano sobre las civilizaciones del mundo. Muy bien, luego de Mateo 21, 44, que simboliza esa piedra, entonces después de piedra pongan Mateo 21, 44. Aparecerá de repente y golpeará las naciones del mundo, estableciendo su propio reino mundial de, anoten allí, poder y gloria. Estableciendo el reino mundial de poder y gloria. ¿Cuál le falta? Le falta... bueno, creo que ya tienen todo la... Ahí está en la otra, ¿no? Sí, sí. Puede tomar allí, hay unas hojitas. Vamos a anotar la última frase que tenemos allí. Al que le falte hoja, ahí lo tienen. Así lo podamos pasar a la otra parte. Muy bien. Sigamos. Esta imagen es entonces, anoten allí, un cuadro de la historia mundial. Esta imagen
es entonces un cuadro de la historia mundial. Usted puede ver que los materiales decrecen en peso, es decir, de oro a barro, de modo que la imagen es más pesada en la parte superior y fácil de derribar en la parte inferior, donde está el barro con el hierro. Ahora sí, pasamos a la hojita que tienen allí. Muchos piensan que la civilización humana es muy fuerte y duradera. En realidad descansa en pies quebradizos de barro. Nótese también que decrece el valor de oro a plata, a bronce, a hierro y a barro. Anoten allí un signo de pregunta. ¿Está mejorando la humanidad con el paso del tiempo? ¿Está mejorando la humanidad con el paso del tiempo? ¿Qué es lo que nos muestra esta imagen? Primero es de oro, pero termina en barro. Nos muestra cómo los gobiernos humanos, cómo la civilización humana, cómo en esta historia bosquejada de esta imagen donde podemos ver cómo va decreciendo en peso y cómo va decreciendo en valor. Y esto nos debe mostrar que nos quiere enseñar claramente que a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, la humanidad va cada día peor. La humanidad va bajando más en su camino de descenso por el pecado, por la maldad, que cada día se multiplica. Nosotros podemos ver cómo la civilización humana está cada día peor. Y esto nos debe llevar a nosotros. Muchas veces escuchamos inclusive a nuestros abuelos contarnos cómo era antes, qué distinto que era antes y cómo inclusive había mayor seguridad en muchos aspectos. Pero a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, debemos entender que así como el valor y la calidad de esa imagen va decreciendo, nos va diciendo que el pecado lo va leudando todo, lo va contaminando todo. Aún el apóstol Pablo habla que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. En los últimos tiempos la humanidad estará sumergida en un caos total, donde el pecado lo va a dominar todo, lo va a controlar todo, donde las fuerzas demoníacas van a estar operativas como nunca antes en la historia de la humanidad. Y nosotros lo podemos ver. Hay barrios que cada día están peor. Hay zonas donde ustedes mismos están evangelizando y ustedes ven cómo el pecado avanza y cada día se va a poner peor esto, hermano. No piense que los sociólogos, no piense que los científicos, no piense que las grandes mentes, los grandes intelectuales van a poder traer un paliativo a la humanidad para mejorarla. No, la humanidad cada día va a ir en un descenso que solamente lo va a terminar Jesucristo poniéndole fin. Hermano, el pecado va a crecer y va a avanzar y lo va a seguir haciendo. Y cada día va a ser más difícil predicar el Evangelio. Y cada día va a ser más difícil mantenerse en pie en medio de una sociedad corrompida. La historia se va a volver a repetir en Génesis capítulo 6, cuando la humanidad estaba entregada continuamente al mal. Todo designio del pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal, hasta que Dios tuvo que traer juicio y tuvo que traer un diluvio universal para acabar con tanta maldad. ¿Se acuerda de Sodoma y de Gomorra? Ciudades que Dios la destruyó para ponerla como ejemplo para el porvenir, y la humanidad no ha aprendido nada. Sodoma y Gomorra hoy la tenemos presente en nuestras ciudades, en nuestros países.
entonces la humanidad, así como el material de oro a barro decrece en peso y en valor, nos muestra claramente que el pecado lo va a ir fermentando absolutamente todo. Y nosotros como iglesia tenemos un rol que cumplir en este tiempo. El Señor nos ha puesto por sal y por luz, dos elementos fundamentales: la luz para echar fuera las tinieblas, la luz para disipar las tinieblas, la luz para que puedan acercarse a aquellos que caminan en la oscuridad, para que no tropiecen. Y la sal, que la sal servía para varias cosas. La sal detiene la corrupción, la sal sazona, la sal se lo usaba como antiséptico, inclusive para curar. Y nosotros con la palabra de Dios, con nuestra propia vida, que es una carta abierta para este mundo, debemos llevar el testimonio de Cristo para que conozca, porque este mundo cada vez va a ir para peor. No importa el presidente, no importa las políticas que traten de establecer los hombres, van a fracasar, porque el único que establece un reino de justicia es el Señor. Todo lo que los hombres hagan va a fracasar. Continuamos. La civilización humana en realidad se desprecia y debilita. También hay un decrecimiento en belleza y gloria. Sin duda, el oro es más hermoso que el hierro mezclado con barro. También hay un decrecer de fuerza, de oro a barro, conforme nos acercamos al final de la historia humana. Cada uno de los siguientes reinos tenía su fortaleza, por supuesto. Y Roma ejerció un tremendo poder, anoten allí, militar. Por eso se lo conoce como el Imperio de Hierro. Tenía un tremendo poder militar. Pero a través de la historia, la civilización se ha debilitado cada vez más. Esto explica por qué, anoten allí, el anticristo. La palabra anticristo tiene dos significados: el que se opone a Cristo o el que ocupa el lugar de Cristo. El que se opone a Cristo o el que ocupa el lugar de Cristo. Este es un farsante que estará en los últimos tiempos, en la última forma de gobierno que estamos estudiando. Entonces, esto explica por qué el anticristo, este dictador del futuro, tomará el control. Podrá organizar una dictadura mundial. Las naciones serán tan débiles que demandarán un dictador tan solo para sobrevivir. Y esto no es novedad, aún en las Naciones Unidas. Una vez un hombre expresó que venga alguien a solucionar los problemas del mundo, sea Dios o sea el diablo, sea Dios o el anticristo, pero que venga a solucionar los problemas de la sociedad, del hambre, de la enfermedad, de las guerras, de las injusticias sociales. Hoy en día las naciones se unen por bloque, tratando de dar una solución, tratando de encontrar el camino para ver cómo pueden ellos sobrellevar los grandes males de la humanidad. Pero no lo pueden hacer. Y a medida que nos acercaremos a los últimos tiempos, la última forma de gobierno, el Imperio Romano revivido, será tan débil porque es de barro y en parte de hierro. Será tan débil que le dará lugar a este dictador mundial, el anticristo, quien tomará la hegemonía, el control y el poder absoluto hasta que venga Jesucristo y le ponga fin. Hasta que venga Jesucristo y le ponga fin. Acá viene algo muy interesante en la hoja que vamos a estudiar. Cada uno de estos reinos tenía una forma diferente de gobierno. Estamos hablando del babilónico, del medo-persa, del griego, del romano y del romano revivido de los últimos tiempos. Muy bien. A Babilonia la gobernaba anoten allí, monarca.
la gobernaba un monarca absoluto, es decir, un dictador. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir a Daniel capítulo 5, versículo 19. Daniel capítulo 5, versículo 19. Dice así: y por la grandeza que le dio, hablando de Nabucodonosor, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Daniel está contándole allí a Belsasar. Le está contando y le está diciendo cómo era el gobierno que manejaba Nabucodonosor y cómo él mismo era el monarca. Fíjese que dice que los pueblos temblaban delante de este dictador. Este dictador a quien quería daba vida y a quien quería mataba. Este hombre se creía Dios. Este hombre tenía el control, tenía los superpoderes, manejaba la política, manejaba la religión, manejaba todo. Hermanos, todos los poderes se concentraban en una sola persona y lo hacía un dictador. La última forma de gobierno, también habrá un dictador. También habrá un dictador. Entonces, ¿cómo era la forma de gobierno de los babilónicos? La forma de gobierno de los babilónicos era a través de un monarca absoluto. Absoluto. Ahora vamos al imperio medo-persa. El imperio medo-persa tenía un rey. Un rey, anoten allí. Tenía un rey. El imperio medo-persa tenía un rey que trabajaba mediante, anoten allí, príncipes. Príncipes y leyes establecidas. El imperio medo-persa tenía un rey que trabajaba mediante príncipes y leyes establecidas. Esto es muy importante. Hay una diferencia en la forma de gobierno de los babilónicos a los medos persas. Decimos que la forma de gobierno en Babilonia radica en un dictador, en un monarca que tiene todos los poderes concentrados para dictar vida o muerte. Pero cuando muere el monarca, cuando muere el dictador, cuando muere aquel Nabucodonosor que llevó a la gloria a su imperio, luego el imperio babilónico cae. Pero haciendo una nueva forma de gobierno, que es el medo-persa. Los medos y los persas se habían unido. Ahora, esta forma de gobierno es a través de un rey. Ahora hay una diferencia entre un monarca, dictador y un rey. Existen en la actualidad reyes. Por ejemplo, está el rey de España, el rey en Inglaterra, la reina. En Holanda, hay algunos países europeos que todavía tienen su forma de gobierno a través de un rey. Pero sin embargo, esos reyes que están en la actualidad, ellos tienen su poder, su influencia limitada en los gobiernos. Si bien es cierto, en la antigüedad el rey tenía autoridad, pero el rey también dependía de consejeros. El rey dependía de aquellos que apoyaban, de lo que estaban en la corte con él, de los jueces, de los magistrados. Es decir, el rey no era un dictador como el monarca Nabucodonosor, no era el mismo sistema de gobierno. Este rey tenía que consultar, y la forma de gobierno de los persas es que, si bien es cierto, hay un rey, pero también hay príncipes que gobiernan las provincias, los sátrapas, como se los conoce.
Vamos a leer Daniel capítulo 6 para mirar esto. Gobernaba por medio de príncipe y de leyes. Dice la Biblia, Daniel capítulo 6, habla del gobierno de los medos persas. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Se dan cuenta? No es un monarca. Él es un rey, pero hay que gobernantes, sátrapas, príncipes. 120 que gobernaran, dice allí, en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Mire lo que dice también, verso 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel. Nosotros vemos que la forma de gobierno de los medos persas es a través de un rey, pero a través de 120 sátrapas, príncipes, y a través de gobernantes. Entonces no es el mismo sistema de gobierno que un sistema dictatorial que se concentra todo el poder en una sola persona. Esa es otra. Entonces es muy interesante para ver las formas de gobierno que tenían estos. Vamos a leer Esther 1:9. Esther 1:9. El que lo tenga lo puede leer. Esther 1:9, capítulo 1 verso 19. Esther capítulo 1 verso 19. Me parece bien al rey que salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, Basti, ¿verdad? no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que él. Muy bien, ahí leemos, es importante porque Esther está viviendo bajo lo que va a ser el imperio de los medas y de los persas. Entonces, fíjese cómo se gobernaba ese sistema de gobierno de los persas. Había ley que no se abrogaban. Una vez que se establecía una ley, no la podía ni cambiar ¿quién? El rey, no la podía cambiar. Ahora, qué interesante. En Argentina, en nuestra forma de gobierno, un día viene un gobernante, saca una ley, al otro día viene el otro con un plumazo y la borra. Al otro día sale otro y se junta y la vuelve a resurgir. Y fíjense cómo se cambian las leyes de un día para otro. La forma de gobierno de los persas era que una ley no se la podía abrogar, no se la podía cambiar, ni el rey mismo tenía la capacidad de poder neutralizar esta forma de ley una vez que salía. Entonces, la forma de gobierno de los medos persas es un rey, sátrapas, es decir, príncipes, gobernadores y leyes rígidas que no se pueden alterar. Esa es la forma de gobierno. Ahora, usted dirá, hermano José, ¿y para qué estamos viendo esta forma de gobierno? ¿Qué relevancia tiene que sepamos cómo era la forma de gobierno de Babilonia, de los medos persas, de los griegos, de los romanos? ¿Sabe por qué estamos viendo la forma de gobierno? Porque yo tengo que entender cuál es la forma de gobierno de los últimos tiempos. ¿Cómo será la forma de gobierno que se vivirá en los últimos tiempos cuando Cristo regrese por segunda vez? Y lo vamos a ver también eso. Muy bien, sigamos. El imperio medo-persa tenía un rey que trabajaba mediante príncipe, leyes establecidas. Recuerde la ley de los medos y los persas de Esther 1:19. Grecia actuaba a través de un rey, anoten allí, y un ejército. Grecia actuaba a través de un rey y un ejército. Muy importante entender esto.
el imperio griego, que lo llevó al esplendor, fue Alejandro Magno, 300 años antes de Jesucristo. Alejandro Magno, siendo un general joven, llevó a un esplendor sin igual desde Europa, abarcando todo lo que era Asia Menor, lo que sería hoy Turquía, y avanzando Medio Oriente, donde es Israel y la Mesopotamia, llegando a África y hasta la India. Abarcó el reinado de este joven Alejandro Magno, pero la forma de gobierno era a través de él siendo rey y a través de un ejército bien adiestrado que rápidamente sofocaba cualquier rebelión de cualquier pueblo. Entonces, la forma militar de gobierno que tenía Alejandro Magno a través de sus generales. Eso es interesante porque también, hermano, a medida que estudiamos lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo es el gobierno